Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de podcast con el pastor Enrique Cabrera. El día de hoy tengo a dos grandes amigos, a Daniel Cabrera de Argentina y también a Michael Rodríguez de Puerto Rico. Vamos a estar charlando de algunas cosas muy interesantes. Así que si estamos listos, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de podcast. Bien, les decía, tengo a dos grandes amigos aquí, a Daniel Cabrera y también a Michael Rodríguez. Bueno, chicos, gracias. Hemos estado platicando bastante fuera de micrófonos y fuera de cámaras, pero quiero preguntarles algo que posiblemente muchas personas que nos están viendo o escuchando, líderes, pastores, incluso cualquier cristiano en general, yo creo que en algún momento pasamos por un momento difícil. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil, ya sea una enfermedad, una situación con la familia, algo cuando sentimos que literalmente nos metieron en una cueva, ¿no? En un pozo? Y quisiera preguntarles a ustedes, con la experiencia que ustedes tienen en el ministerio, Michael, en la música por muchos años, todas las historias que has contado en tus canciones, Daniel igual ministrando por muchos años y mirando muchas cosas, muchas circunstancias, situaciones con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Pregunto, ¿cómo se siente una persona cuando llega un momento donde pareciera que está en el pozo de la desesperación, ¿no? Bueno, antes que todo quisiera pues aprovechar la oportunidad para saludar a la audiencia, Pastor Gracias. Enrique. Y estoy un poquito preocupado porque aquí están dos contra uno, ¿verdad? Porque hay dos Cabreras en contra de un Rodríguez. Sí, así que quiero poner eso en perspectiva primero. Daniel Cabrera y Enrique Cabrera. Es una bendición poder pues saludar a la audiencia y utilizar estos medios para levantar el nombre de Cristo primeramente y para de alguna manera pues edificar la iglesia y a toda la audiencia que nos está sintonizando. Yo creo que tenemos que poner en perspectiva primero de que la palabra del Señor nos presenta el cuadro del día malo. Entonces, el día malo, como decíamos hace un rato, no se puede obviar. Ese día siempre nos va a llegar. Yo creo que por mucho tiempo también la iglesia posmoderna ha presentado mucho panorama con el deseo de bendecir, de la victoria, de que vamos a estar arriba todo el tiempo. Y sí hay momentos donde nos vamos a confrontar dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque Él ha vencido al mundo. Pero entonces tenemos que prepararnos y capacitarnos para el día malo. Hay momentos de adversidad, pero también la Biblia nos enseña que en el libro de Colosenses dice, ministrándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Entonces sabemos que va a haber un día de dificultad para ti. Sí. En ese día yo puedo ser de bendición para tu vida, pero también podrán, obviamente que queremos que nos llegue, pero si nos llega, sabemos que tenemos a un consolador, que es el Espíritu de Dios, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que los problemas no son permanentes, que como decía el apóstol Pablo, puesto la mirada en el autor y el consumador de la fe. Así es. Son procesos que nos llegan, pero esos procesos tenemos que aprender a manejarlos. Exacto. Y entender que no estamos solos, que no estamos abandonados por el Señor, que hay momentos de silencio, pero hay momentos donde el Señor te dice, camina. Sí. Le pasó a Lot, la Biblia dice, date prisa, escapa porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Entonces, ahí hay que entender que pero nada puedo hacer. Si para Dios nada es imposible, porque lo que el Señor estaba diciéndole a Lot es que camina hasta el lugar, y a veces hay que caminar en obediencia, y a veces hay que caminar, hermanos míos, en fe, ¿verdad? Sin entender muchas cosas, pero caminando, que sabemos que vamos a alcanzar la victoria por medio de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Hay momentos que la oscuridad, las tinieblas es ausencia de luz, ¿verdad? Pero las tinieblas siempre van a estar. El problema es que no se ven porque la luz está. Claro, exacto. Pero exacto. Entonces, cuando la oscuridad intenta pues sabotear nuestra vida, tenemos que manejarnos en luz, porque con interrogantes y cuestionamientos no vamos a alcanzar victoria. Es en fe, caminando y buscando ayuda,
Para eso es la iglesia, para eso está la iglesia. Exacto. Para ayudarnos los unos a los otros y buscarle el consejo de Dios. Así es, excelente. Tiene mucha razón, Michael. Daniel, algo que tal vez en tu vida hayas experimentado Sí, también aprovecho a saludarte, Enrique, y es un placer poder estar en tus podcasts cada vez que puedo estar. Michael, un gusto también compartir este tiempo con vos. Sí, así que mío, mi hermano. Es una gran bendición. Si hablamos de pruebas, de desiertos, de situaciones difíciles, yo creo que nadie tiene el librito para decir qué es lo que puede hacer, o nadie está preparado para enfrentar el día malo, como vos decías, o el día malo como habla la palabra de Dios, que es el día de la adversidad, es el día de nuestra gran lucha, es el día de enfrentarnos con lo que no nos queremos enfrentar. Es encontrarnos con un de repente que decís, wow, las cosas cambiaron de un día para el otro, de un momento para el otro, y no sabemos por qué. El punto está en que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que nosotros tenemos nuestra vida en el Espíritu, relacionados con Dios, sabemos que durante todo ese tiempo el Señor nos enseña para darnos, que nos da herramientas, nos da herramientas para enfrentar ese día. Ahora, el punto está en cómo nosotros nos encontramos en ese momento, cuando si nos encontramos desarmados o si nos encuentra armados para ese momento, ¿no? Que es una gran diferencia, porque eso es lo que va a marcar o lo que va a determinar en cómo vamos a salir, si vamos a salir victoriosos o vamos a salir en derrota. Considero que como somos hijos de Dios, el Señor nunca está ausente de nuestros asuntos, nunca. Exacto. Él nunca se ausenta. Exacto. Aunque nosotros querramos escondernos en cuevas, aunque nosotros querramos que el mar nos tape, querramos escondernos debajo de la montaña, el Señor, ¿de dónde podré huir de tu presencia? Dijo el salmista. ¿A dónde yo me esconderé de ti? Exacto. Cuando Dios le habla a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces tú aquí? Elías se escondió en una cueva intentando escaparse de una amenaza letal, de una amenaza vigente, de una amenaza que estaba delante de sus ojos, que lo hizo asustar tanto, lo deprimió y se escondió. Pero en esa cueva estaba el Señor, porque el Señor le dijo, hey, Elías, ¿qué haces aquí? No le dijo, ¿qué haces allá? O ¿qué haces allí? ¿Qué haces aquí? Quiero animarlos con esto también, ¿no? De saber que en el lugar, en el proceso que nosotros nos encontramos, el Señor también está ahí presente, che. Creo que tú diste el ejemplo perfecto para clavo, nosotros. ¿No? Elías. Exacto. Hay tantas telas para cortar desde la perspectiva de Elías como ministro, como siervo también del Señor, y como hermano en la fe. Claro. Que hay momentos donde nos llega un momento donde que queremos escondernos. Así es. O sea, sí. Pero, sin embargo, pero ¿a quién no le pasa eso de decir, no quiero esconderme y quiero ausentarme de la vida por un momento? Porque cuando uno dice quiero ausentarme, está diciendo, necesito un poco de protección de esto. Exacto. Sí, así es. Y también nosotros hemos cometido también el error de proyectar, ¿verdad? Como a veces proyectarnos como superhombres. Exacto, ¿Entiendes? exacto. Y en el ministerio no podemos mostrarle a la gente que somos débiles porque flaqueamos, ¿no? Dios nos ama tanto que nos salva hasta de nosotros mismos. Exacto. Y esta teología trastocada de mucha prosperidad y que todos vamos para adelante. Yo creo que ha llegado un momento donde todas esas dinámicas se quedan abajo y nos quedamos desnudos delante de su presencia. Y no lo hago para criticar a nadie, por lo contrario, este es el momento, es el momento de la iglesia. Este es el momento brutal, precioso, donde podemos soltar todas las teologías y todos los inventos de hombres, ¿verdad? Y levantarnos a entender que se trata de Él y solamente de Él. Es como descubrir una verdad. Claro. Porque a veces nosotros, que como decías vos, hay cosas que nos generan vergüenza. Nos generan, ¿por qué? Por ese solo pensamiento de decir, no puedo pasar el ridículo. Seguro. ¡Qué tontería! No puedo mostrar debilidad. ¡Qué tontería! Si en realidad lo que está pasando en nuestra vida es que para que podamos descubrir una verdad que está dentro de nosotros para poder hacer la realidad. Sí. Y es una buena oportunidad. Y sobre todo saber de que cada vez que pasamos por este tipo de situaciones nos hace humanos y nos hace sobre todo esto, ¿no? Sentir de que necesitamos a Dios.
Definitivamente. Necesitamos a Dios. Sí. En todo momento necesitamos a Dios. Y cuando todo va bien, porque la Biblia dice, por ejemplo, no, el que cree que está firme, mire que no caiga. No dice el que estés débil, el que cree que está firme, el que le va bien, el que todo está caminando. Pero el versículo, poniendo en perspectiva, dice, el que piense estar firme. Sí, exacto. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y yo hoy me levanté pensando que quiero estar firme. Claro. Entonces, obviamente, ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que generar un pensamiento y mantener por eso dice, en lo puro, en lo bueno, en lo que tiene buen nombre, si alguna virtud hay en esto pensar. Y nosotros la iglesia tenemos que pensar en un Dios de victoria. No es creernos los super hombres ni de la super fe, ¿verdad? Sí. Es entender que, aunque esté pasando por mi peor momento, yo tengo que buscar la manera de concebir un buen pensamiento. Fíjate que Elías, el Señor lo saca de los cuervos, ¿verdad? De ese lugar le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque aquí yo le he dado orden a una mujer, le he dado palabra a una mujer. Y fíjate que él no estaba pasando por su mejor momento. No, y le dice, largo camino terrestre. Y tuvo que caminar hasta Sarepta de Sidón, sin fuerza. Ya no tenía la provisión de los cuervos. O sea, y con la amenaza de que... Y con la amenaza de muerte. O sea, había el panorama. Por eso te dije, cuando hablaste de Elías, ese es el panorama perfecto para tener esta conversación en el día de hoy. Porque ahí hay mucha gente que nos está viendo hoy que está ahí. Que está con la interrogante sin saber a dónde ir. No entiende su proceso. ¿A quién mirar? ¿Dónde buscar? Y no te sientas solo, ni solo, ni lejos. Nosotros también hemos estado ahí. Exacto, sí, o sea, por supuesto. Tenemos que ser realistas, hermanos míos, y entender que es por la gracia y por la misericordia de Dios que estamos vivos. No existen los superhombres. Pero entonces, si nosotros ponemos al Señor, porque hablamos de que Dios es el centro y lo cantamos en nuestras canciones, pero a la hora de proyectarnos, no lo presentamos como el centro. Él es el centro aquí. Lo único que nosotros pretendemos en esta conversación es que la luz de Cristo les alumbre y que nuestros nombres sean, hermanos míos, ni reconocidos, ni notados. Si nosotros volvemos a ese evangelio de presentar a Cristo, de que somos peregrinos extranjeros, que estamos con el signo de interrogación en la cabeza como todos los demás, pero ¿qué nos hace diferente? Que le creemos a Dios. Exacto. Elías caminó, dijo, voy para allá porque lo que me espera es un banquete. Claro. Voy para allá porque me tienen al Golden Corral listo para mí. ¿Entiendes? Sí. El punto también está en que a veces creemos en por eso la palabra de Dios dice que no nos basamos o no nos basemos y no hagamos o no creamos en nuestra propia prudencia. Exactamente. Que no digamos, pude lograr esto porque lo hice yo, en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mis estudios, en mi habilidad o en mi don. Entonces Dios nos presenta diferentes escenarios o diferentes situaciones para que nosotros sepamos que nosotros dependemos de Él. Elías tuvo que aprender que la provisión venía de Él, que la dependencia venía de Él y que se iba a abrir nuevos caminos. Él se los iba a abrir. Y sobre todo, sobre una plataforma de humildad. Exacto. Sí. Que es lo que carecemos muchas veces en estos tiempos. Entonces, pues, obviamente, toda ese brillo de hombre que hemos puesto... Esas plumas, dicen, ¿no? ¿Verdad? Se vienen abajo y Dios no lo hace para avergonzarnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. ¿Entiendes? Porque el fin del Señor es salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Y hacernos bien siempre. Y hacernos bien. Siempre. Los pensamientos de Él son siempre de bien. Siempre es de bien. ¿Verdad? Entonces, volviendo a Elías, él se va caminando pensando que va a llegar allá, todo va a estar bien. Pero cuando llega se encuentra con un panorama aún peor del que él venía pasando. Sin embargo, sacó fuerza de donde no tenía y trajo un buen pensamiento en su cabeza. Porque no entendía el panorama. Él iba caminando, llegó a Sarepta de Sidón. Y se encuentra, bueno, ya la palabra se va a cumplir. Con esta mujer. Sin embargo, cuando llega, dice, aquí no hay nada, negro. Llegaste tarde. Ni para mí ni para ti. Bien boricua, llegaste tarde. ¿Entiendes? Sin embargo, las circunstancias nos definen quiénes somos ni para dónde vamos. Exacto. Y él concibió un buen pensamiento. Y regresó otra vez a la palabra
palabra. Al hombre de fe. Al hombre de fe. En el momento de su momento más crítico, porque estaba sin esperanza y sin fuerza. Y de debilidad. Y debilidad. Pero regresó el pensamiento y dijo, así dice Jehová de los ejércitos. Resurgió el profeta, ¿no? Pero la cuestión es que, pero fíjate lo que dice, cuando Dios le da la palabra profética, le dice, vete a esa ciudad, porque le he dado palabra a una mujer, significa que Dios le había dado palabra a esa mujer. Y aún en su momento más crítico, él fue capaz de, ministrándonos los unos a los otros, como dice Colosenses, traerle a memoria esa palabra. Así dice Jehová de los ejércitos. Esa mujer tuvo que despertar y conectarse con lo que dice Dios y no las circunstancias. Y es precisamente lo que queremos que ocurra en este lugar. Y esta reunión no fue un capricho nuestro, esto nació en el corazón de Dios para que nosotros llevar a la iglesia nuevamente a que regresemos a ese pensamiento de que no se trata de nuestras victorias, ni de nuestros éxitos, ni de las cosas que hemos alcanzado, ni de las cosas que tenemos, ni las propiedades, ni nada terrenal. Es entender que somos el cuerpo de Cristo y que yo te necesito y tú me necesitas. Claro. Y lo que necesitamos es reanimarnos en Dios, a incorporarnos a la palabra. Exacto. A la palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple. Y la Biblia está llena de promesas y todavía es la hora que se nos ha fallado ninguna de ellas, ni piensa fallar. Sí, dijiste algo interesante, Michael, que de hecho esta va a ser la segunda pregunta. Dijiste que necesitamos reanimarnos los unos a los otros. De aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué importante es tener, o cuál es la importancia de tener a un amigo o amigos, verdaderos amigos, en esas circunstancias? O sea, son momentos muy claves. Momentos muy claves donde uno realmente, cuando está pasando por una situación así, pareciera que mira así y no hay nadie alrededor. Sí, de hecho, puede uno tener 5,000 amigos en Facebook, pero en el momento de estar solo. Yo tengo un amigo pastor y tengo que traerlo al medio porque todo el mundo sabe que es uno de mis grandes amigos, el pastor José Meléndez, es uno de los hermanos, los brazos fuertes del pastor Alberto Motesi. Y él es un gran amigo, un amigo muy, muy querido. Y él siempre me ha dicho estas palabras. Dice, un amigo te hiere con la verdad y no te mata con una mentira. Entonces el amigo te lo dice de frente. Te lo dice de frente. Te dice, mira, tienes que corregir esto, cuídate de esto, cuídate de lo otro. Y yo creo que en el ministerio tenemos que tener gente que no nos aplauda. Porque gente que nos aplaude, está chévere, y lo agradecemos y todo, pero primero que Dios no nos llamó a eso, ¿verdad? Aunque a muchos les gusta, pero para mí un amigo es alguien que se atreva a decirme las cosas como son, ¿verdad? Que yo no le parezca un billete de 100, porque el billete de 100 a todo el mundo le gusta, ¿entiendes? Eso es un amigo para mí. Y gracias al Señor, pues, son las personas que te mantienen los pies en la tierra, ¿verdad? Sí. Y te ubican. Y ustedes son mis amigos, ¿verdad? Gracias, Michael. Y necesitamos un billete de 100, Michael. pero sí, la pregunta es válida y es bien importante en este tiempo. Exacto. Donde todo el mundo está pretendiendo meterte en su propio nicho, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a ver, no nos movemos en ese nicho como iglesia. La iglesia del Señor, hay una visión colectiva. Más global. Y las iglesias tenemos que empezar a cumplir un sueño de Jesús que todavía estamos trabajando con Él. Que Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y para ser uno, ¿verdad? La amistad tiene que ver. Claro. Tiene mucho que ver. Así que eso te contesta aparte porque yo quiero dejarle la otra parte. No, pero está bien, porque lo que vos decías hace un momento cuando hablábamos aquí delante de las cámaras, pero también que hablábamos detrás de las cámaras, decíamos que tenemos que ser libres de nosotros mismos, porque tenemos tanto egoísmo entre nosotros, dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a liberarnos de nosotros mismos, nos libera de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de nuestra falta de visión, nos libera de ese deseo de solamente de que el río siempre fluya para nuestro molino, que el agua siempre venga para nuestro molino. Y en vez de ser generosos, preferimos tener las aguas todas nosotros y no
y no repartirlas, cuando en realidad somos acumuladores de un montón de bendiciones y no estamos dispuestos a dar un montón de bendiciones, que así es lo que tenemos que hacer. Y obviamente cuando venimos al Señor, venimos con un montón de cosas del pasado, ¿verdad? Que tenemos que empezar a manejar y a trabajarlas. Por eso es cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice desatarle. Pero él no puso a cualquier persona a que lo desatara. Eran la gente que estaban con Jesús, la gente que caminaba en la visión. Entonces, para eso somos sus hermanos. Somos hermanos. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ¿verdad? Por eso los enviaba de 2 en 2. Uno cuidaba a uno y al otro. Y yo creo mucho en el teamwork, en el trabajar en conjunto. Pues, obviamente, como músico, al fin, yo tengo que trabajar también con armonía. Y en mi banda siempre he buscado buenos músicos, pero músicos que también que compartan la visión que Claro. ¿me entiendes? En que caminen juntos. Que caminemos juntos, claro. Y que aporten. Yo no creo en desechar a nadie, ¿verdad? A veces la gente dice, no, tú no tienes que andar con fulano. No. A veces la Biblia dice, a tales evita, ¿verdad? Pero no significa que también estén en sus procesos. Hay que amarlo también, pero sí, son cosas que nos van a frenar en nuestro proceso. Pues tenemos que evitarla, ¿verdad? En esos momentos y eventualmente cuando estamos maduros en el Señor y en esa área de nuestra vida, pues uno los incorpora nuevamente. Porque aquí hay que entender que todo el que se equivoca se puede equivocar, pero Dios sigue amándolo. Sí. ¿Entiendes? El problema es que, tú sabes, y hablamos mal del otro. No, jamás ningún cristiano tiene la autoridad para criticar a nadie. Desechar, descartar. Ni tampoco, y si tú tienes personas a tu alrededor que son personas que se enseñorean de ti, a eso evita. Porque aquí el grande es Jesucristo. Y el título, hermanos míos, si la persona, por más título que tenga, no puede ser lo suficientemente humilde. Por más renombre que tenga. Y por más renombre que tenga, humilde para incorporarte como hermano y edificar tu vida. Y buscar conversaciones que lo que hagan es edificar tu vida. Claro. Que nos reímos seguro. Hay tiempo para todo, pero nuestra vida, si yo te hablo 45 minutos de deporte y 5 del Señor, la conversación se fue en deporte. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que buscar gente a nuestro alrededor que lo que buscan es edificarnos. En todo el sentido de la palabra, que nos cuiden de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas conversaciones. Que nos ayuden a ser mejores, para incorporarnos como cuerpo de Cristo y para ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos amigos, en todo el sentido de la palabra, porque el evangelio es íntegro. Tenemos que crecernos en todas las áreas. Así es. Sí, ahora, sabemos y hemos hablado bastante en eso entonces ahorita de la importancia de tener amigos, pero en el ministerio no siempre es tan fácil tener amigos. Digo, hablando generalmente, hay líderes, hay pastores, evangelistas, cantantes que de repente pasan por esta soledad, ¿no? Y no tienen a personas que puedan ayudarlos en estos momentos difíciles. No tienen a alguien que esté tal vez no tan cerca de ellos y con la confianza de que con que ellos puedan expresarse, abrirse. Con sinceridad. Yo creo que sí era difícil. Ahora se está haciendo un poquito más fácil. Porque todo, vuelvo y digo, todas estas teologías y modalidades y ondas, y les voy a decir esta palabra sin herir ni lastimar a nadie, y todos los imperios. Claro. Porque la gente habla de reino, pero lo que establece son imperios. Sí. Y todos estos imperios terrenales, de ministerios grandísimos, se han venido abajo, no para... Ni tampoco tenemos que reírnos ni aplaudirlo porque son hermanos en la fe. Claro. Pero todo se ha venido abajo porque lo que queda es lo íntegro. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos para integrarlos y recordar que, como dice el viejo refrán, el que no recuerda la historia está destinado a repetirlo. Sí, entonces yo creo que la amistad
se está empezando a regenerar, porque el que lo hacía difícil era que estábamos en un sistema totalmente errado nuestro como iglesia, claro. pensando en nuestras propias desde nuestras propias definiciones humanas. ¿Cómo yo puedo decirle a que estoy pasando por va a pensar que yo soy débil o qué sé yo, ¿no? Posiblemente. Sí, entonces como tiene una persona que orgullo. No, reprende al diablo, no, porque como están en la máquina. En la máquina, recuerda la liebre y la tortuga. La máquina va corriendo acá y ninguna tortuga puede decirle nada porque es que están tan alcanzables. Hay personas que piensan que hay ministros que ni siquiera van al baño porque se proyectan de esa manera. Hay que decirlo pero todo eso se está viniendo que abajo. Nunca se sacan la capa, ¿verdad? Que siempre. Exacto. Y obviamente, igual te digo, no puedo generalizar ni nada. De que los había. Pero todos esos imperios se están viendo abajo y le doy gloria a Dios porque este es el tiempo de la iglesia. Nos estamos dando cuenta que tenemos que regresar otra vez a lo sencillo, a lo básico, a la palabra, a la base, a lo integral, a lo que incorpora, a lo que trae al cuerpo de Cristo, no las cosas que nos dividen. Ni a nuestras propias, ¿verdad? Nuestros propios sueños. Exacto, Me preocupa porque hay generaciones que se están levantando que lo que perseguían era eso, el estrellato, estar allá arriba, y eso no es. Eso no es. Si no hay nada de malo que Dios te dé nombre. Pero hay quienes ya buscan el nombre, ¿verdad? Y buscan estar en esa plataforma de brillo, porque piensan que ahí es donde está el éxito ministerial. Claro. Y la Biblia no nos presenta el cuadro del éxito en ningún lado, pero sí nos llama a ser eficaces y a brillar en el sitio donde estemos. Sea en el sitio más oscuro, en una celda de una cárcel, ministrando en la calle, ahí brillar. A donde sea y donde estemos eficaces. Exacto. Y quiero hacer la tercera pregunta con esto, Daniel y obviamente Michael, precisamente por ahí, por donde ibas, Michael. Vemos a Felipe que está en el libro de Hechos, está en un gran avivamiento, una reunión impresionante, pero el Espíritu Santo lo saca de ahí y lo lleva al desierto para ministrar a una persona. Entonces, él estaba allá donde estaban las masas, ¿no? Donde estaba el gran mover de Dios con mucha gente. Y había sanidades, había un montón de cosas. Pongámoslo en perspectiva moderna, ¿no? Estaba en un stage increíble, la televisión, qué sé yo, ¿no? Y de repente el Espíritu le dice, quiero llevarte ahora a ministrar a una persona y en el desierto. Y él dijo, vamos. Entonces, hablando desde esa perspectiva, ¿no? Hablándolo para nuestros tiempos modernos, hay pastores, líderes que nos están viendo. La importancia que decías tú, Michael, de no perseguimos el estrellato, perseguimos ministrar la iglesia, queremos ayudar a la gente. Hablábamos, Daniel, fuera de cámaras, de que hay más de 2 billones de personas en el mundo que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús, que tenemos un gran labor, Michael. O sea, todavía no estamos, o sea, hay mucha gente todavía que no ha escuchado el evangelio de Jesucristo, ¿no? En esa perspectiva, Daniel, ¿qué ves o dónde, cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad, como decíamos recién, es muy grande y muy alta. Y a veces creemos que tenemos responsabilidad delante de las masas, pero la verdad es que tenemos responsabilidad el uno al uno. Y yo quiero también hacer una mención de que hay mucha gente, hay muchos Felipes. A veces consideramos que no los hay. Pero sí los hay. Que no se hable de ellos, que no aparezcan en las grandes redes, que no aparezcan en los grandes stages, como decíamos. Hay muchos Felipes, hay mucha gente que prepara su día para bendecir a mucha gente, para darle felicidad, para darle un momento de esperanza. Y yo creo que no se ha perdido eso. Nunca se ha perdido eso. El punto está en que el enemigo muchas veces opera y trabaja y se mueve de una manera para que
hacernos creer que el entorno eficaz es el que se puede ver en lo visible, pero hay un entorno que es en lo no visible, la gente que, los no reconocidos, la gente que no es conocida por nombre. Exacto. Hay muchas personas en la Biblia que son llamados los sin nombres. De repente uno fue llamado el profeta joven. Fue un hombre que fue llevado a llevar una palabra y donde esa palabra se cumplió y fue extraordinariamente poderoso. Amén. Terminó mal el profeta joven, porque terminó siendo comido por un león, terminó siendo engañado. Pero sin embargo, él no esquivó el bulto como comúnmente se dice. Fue responsable, así como dice Felipe. Yo sé que hay mucha gente de yo quiero utilizar este podcast, utilizar este momento para darle gracias a toda esa gente que lo está haciendo. Seguro. Los sin nombre, los no reconocidos, los que pareciera que están ausentes, pero no son ausentes. Están escondidos en nuestras iglesias, están escondidos en los lugares donde están en las montañas, están en las cárceles, están en los lugares que cuando todo el mundo viene a nuestro servicio, pero ellos son los primeros en venir a limpiar nuestras, en donde muchos se sientan, donde están limpios, encuentran los baños limpios, donde hay gente que se preocupa por el sonido y viene temprano y lo hace los sin nombre. Yo quiero a esa gente levantar, amén. Honrarla y agradecerles, definitivamente. Agradecerles. Hay una canción que escribí hace muchos años y lo uso como pie forzado para hacer lo que está diciendo. Dice: ¿de qué me vale estar de pie frente a los hombres y en tu presencia estar 6 pies bajo tierra? Entonces, son estas personas que hacen lo que están mencionando. Son para nosotros, ¿verdad?, nuestros grandes héroes en la ministerial. Y a ellos tenemos que honrarlos hoy. Tenemos que honrarlos hoy. No dejes de hacer lo que estás haciendo, porque impactas a muchas vidas. Y obviamente de esa manera tenemos que ser todos. Todos. Y ese debe ser el objetivo, de estar preparados. Todos. De que si hoy Dios te dice: hey, Enrique, quiero que dejes de lo que estás haciendo porque quiero enviarte a la India. Quiero enviarte al África. Toma tu familia y muévete. Quiero que hagas esto. Hey, Michael, sal de este entorno y muévete en este otro, porque yo quiero que tú hagas esto, esto y esto. O sea, tenemos que estar preparados para todo. Y decirles: heme aquí, Señor. Heme aquí. No solo tener nuestra disposición para lo que nosotros queremos, para lo que nos gustaría hacer. Porque muchas veces de lo que a nosotros nos gustaría, lo que nosotros deseamos, está muy lejos y no muy acorde a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que estemos preparados. Yo creo que se vienen esos tiempos. Esos tiempos. Yo creo que lo estamos viviendo también. Aquí tenemos a uno de ellos. Michael. Michael, no es porque estés aquí, Michael, pero el hecho de que tú puedas compartir la palabra, los cantos, con tu banda, delante de miles, no te impide, como platicábamos, de ir a ministrar a 3 presos en la cárcel y hacer el concierto de tu vida con ellos. Entonces, exacto. Eso es lo que precisamente, posiblemente en estos días se carece, pero como decía Daniel, los hay. Y tenemos que promoverlos, tenemos que levantarlos, y no meramente promoverlos por tener un nombre, sino que necesitamos que la gente pueda ver de que el ministerio es así. Y decía él que hay personas que no vemos que lo hacen. Este fin de semana pasado estuvimos en Matamoros. Y tuvimos pues obviamente ministrando en las cárceles, pero hay ministerios allá que yo digo: Dios mío, qué hermoso ver que hay tanta gente que hacen lo que sea por llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Tengo un gran amigo, el pastor Víctor Barrientos allá, que él es como dice, calladito me veo más bonito, ¿verdad? Pero son gente que uno dice: wow. Que sacrifican muchas cosas. Dice, wow, la verdad. Y en el caso de él, es una persona que es muy reconocida a nivel mundial, pero nunca ha grabado un CD. Él nunca anda por ahí de predicador. Es un hombre que hace tantas cosas para el Señor en el día a día, que
que mucha gente tiene que hablar de él en toda Latinoamérica. Entonces, no se hace ni por nombre ni por reconocimiento, pero también le dice que hay que honrar, la Biblia dice que hay que honrar a quien lo honra. Y yo creo que de esa manera, pues, hay mucha gente alrededor del mundo que lo hace. Exacto. Y yo creo que en el anonimato deberíamos tratar de hacer todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Si el Señor le place ¿verdad? Que sea visible. Que sea visible, Que pues sea amén. visible. Pero eso no debe ser lo que nos mueva. Así es. Exacto. Bueno, pues gracias por el tiempo que nos han dado para poder platicar de esto. Esperemos que lo volvamos a repetir pronto. Gracias, Michael, por tu vida, por tu ministerio. Gracias, Enrique. Daniel, Gracias. gracias por todo lo que haces. Brother. Gracias. Y bueno, Un gusto. gracias por todo. Esperemos que esta charla, en realidad, lo único que faltó es el café, ¿verdad? Pero No lo debes. o el mate, ¿verdad? El mate, nos faltó mate, Pero ¿verdad? gracias por escucharnos, vernos. Esperemos que esta plática de alguna manera pueda bendecir su vida, contribuir con su ministerio, animarlo, levantarlo, restaurarlo, y esperamos que Dios haga grandes cosas a través de usted, que nos ve, y que el Señor haga cosas grandes también en su entorno, en su ciudad y donde usted se encuentre. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Hasta pronto.